Buenas noches, mi nombre es Adriana Álvarez y hoy voy a hablar sobre la naturaleza jurídica de los tributos y su relación con el derecho constitucional tributario en el contexto ecuatoriano. Considero que este tema ha sido clave para comprender cómo el Estado garantiza una recaudación justa, eficiente y legal de los impuestos y cómo esto impacta directamente en la sociedad. Tabla de contenido. Introducción, la regularización de las obligaciones fiscales y su impacto en la sociedad ecuatoriana, naturaleza y clasificación de los tributos, bases legales y su importancia, principios constitucionales, la obligación tributaria, la extinción de la obligación tributaria y las conclusiones. La introducción. El derecho tributario es una rama fundamental del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en materia de obligaciones fiscales. En el contexto ecuatoriano, su importancia radica no solo en su capacidad para recaudar los recursos necesarios para el sostenimiento del Estado, sino también en su función como herramienta para promover la justicia social y la equidad. Los tributos no solo cumplen una función económica, sino también política y social. A través de ellos, el Estado garantiza el acceso a servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad, consolidando así el pacto social entre los ciudadanos y las instituciones. La regularización de las obligaciones fiscales y su impacto en la sociedad ecuatoriana. Una adecuada regulación de las obligaciones fiscales permite que el sistema tributario funcione de manera equitativa y eficiente. En una sociedad democrática, el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales es reflejo de confianza en el Estado. Por el contrario, un sistema confuso, ineficiente o injusto puede incentivar la evasión y erosionar la legitimidad institucional. El cumplimiento de estas obligaciones, cuando se ajusta a principios de legalidad y justicia, contribuye directamente al desarrollo sostenible y a la estabilidad social. La naturaleza y clasificación de los tributos. Ahora bien, ¿qué son los tributos? Como sabemos, son prestaciones en dinero que los ciudadanos deben realizar de forma obligatoria al Estado. Estos se clasifican en tres tipos. Primero, los impuestos, que se exigen sin que exista una contraprestación directa. Por ejemplo, el impuesto a la renta o el IVA, que son los tributos más conocidos y más comunes. Como segundo tributo tenemos las tasas, que son básicamente los pagos que se hacen a cambio de un servicio público específico. Un ejemplo sería la tasa de recolección de basura. Y un tercero que son las contribuciones especiales que se pagan cuando hay obras que benefician directamente a un grupo determinado. Por ejemplo, las contribuciones por mejoras de infraestructura en una zona específica. Cada uno de estos tributos tiene su base legal y responde a una finalidad distinta, aunque todos tienen un propósito que es el de sostener el gasto público. Las bases legales y su importancia. La base jurídica del sistema ecuatoriano tributario se encuentra en varios niveles normativos. En primer lugar, la Constitución, que establece los principios fundamentales del régimen tributario como la legalidad, la equidad y la progresividad. Luego, las leyes orgánicas, que regulan los tributos de forma más específica. También tenemos los reglamentos, que son emitidos por el Ejecutivo para facilitar la aplicación de estas leyes. Y finalmente, las políticas públicas, que orientan la gestión tributaria con criterios de eficiencia y justicia. Estas fuentes actúan de manera jerárquica y complementaria, asegurando un marco normativo coherente. Principios constitucionales del sistema tributario. El sistema tributario ecuatoriano debe regirse por los siguientes principios. Equidad y progresividad. Garantizan que cada ciudadano contribuya de acuerdo con su capacidad económica. La legalidad y suficiencia recaudatoria. Todo tributo debe estar respaldado por una ley formal.
El sistema debe de proveer los recursos necesarios para financiar los servicios públicos. La transparencia y eficiencia. La administración tributaria debe ser clara, accesible y eficaz. La no retroactividad. Las normas tributarias no pueden aplicarse a situaciones anteriores a su vigencia. La generalidad. Todos los ciudadanos están sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales sin excepciones arbitrarias. Estos principios no solo fundamentan la legitimidad del sistema tributario, sino que también protegen los derechos de los contribuyentes. La obligación tributaria. La obligación tributaria nace de un vínculo jurídico entre dos partes. El sujeto activo, que es el Estado representado por el Servicio de Rentas Internas o el SRI o los gobiernos seccionales. Y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, es decir, la persona o entidad obligada a pagar el tributo. Este vínculo se activa cuando ocurre un hecho generador, que puede ser, por ejemplo, el percibir ingresos, el importar bienes o consumir ciertos productos. Extinción de la obligación tributaria. La extinción de la obligación tributaria se produce mediante mecanismos como es el pago, la compensación, la remisión, la prescripción o la transacción. En el caso del pago voluntario, el contribuyente cumple con una obligación dentro de un plazo legal. La compensación se permite saldar la deuda mediante créditos fiscales. La remisión en el Estado puede perdonar el total o parcialmente la deuda bajo ciertos supuestos. La prescripción, la obligación es cuando se extingue por el transcurso del tiempo, perdón, ya, en el transcurso del tiempo legalmente establecido sin que haya sido exigida. La transacción. Acuerdo es un acuerdo entre el contribuyente y el Estado para resolver una deuda tributaria. Estas alternativas reflejan un sistema que, aunque coercitivo, también contempla mecanismos de flexibilidad y justicia. Las conclusiones. El derecho tributario ecuatoriano representa mucho más que una herramienta de recaudación. Es un reflejo de los valores constitucionales como la equidad, la solidaridad y la legalidad. Una correcta clasificación de implementación de los tributos junto con una gestión transparente garantiza que el sistema cumpla con el propósito de distribuir equitativamente las cargas públicas y fortalecer el vínculo entre el Estado y la sociedad. Agradezco su atención. Espero que esta presentación haya contribuido a una mejor comprensión del papel del derecho tributario en nuestro país. Muchas gracias.